En los albores del Imperio, cuando la galaxia era un campo de batalla y la humanidad luchaba por sobrevivir entre estrellas hostiles, nacieron los más poderosos defensores del Emperador, los Primarcas, separados por fuerzas desconocidas y esparcidos por los mundos del espacio. Cada uno forjó su destino hasta ser reencontrado por el Señor de la humanidad. Uno de ellos fue Roboute Guilliman, quien aterrizó en el mundo fértil y civilizado de Macragge. Allí, entre montañas azules y ciudades majestuosas, comenzó la historia de los ultramarines. Guilliman no fue criado por bárbaros ni esclavistas, sino por un noble estratega, Connor, gobernador de Macragge. Desde joven, el primarca demostró una mente brillante para la guerra, la administración y la justicia. En poco tiempo, reorganizó la economía de su mundo adoptivo, erradicó la corrupción y estableció un modelo de gobierno que equilibraba la eficiencia militar con el bienestar civil. Cuando el emperador finalmente lo encontró no solo a un hijo perdido, sino a un comandante capaz de liderar más que ejércitos, una civilización entera. Bajo el estandarte del Imperio, Guilliman fue puesto al mando de la Legión 13, los ultramarines. Hasta entonces, eran una legión eficaz, pero sin distinción destacada entre sus hermanas. Eso cambió radicalmente. Con su nuevo líder, los ultramarines se transformaron en un ejemplo de excelencia marcial, disciplina férrea y organización sin parangón. Su doctrina se basaba en la versatilidad, en adaptarse al enemigo y al entorno, y en un espíritu de camaradería inflexible que les hacía actuar como un solo organismo de guerra. Durante la Gran Cruzada, la 13ª Legión fue una de las más activas, conquistando cientos de mundos y llevándolos al redil imperial no solo con la espada, sino con estructuras de gobierno, planificación urbana y educación cívica. Los mundos conquistados por los ultramarines no eran solo bastiones de poder militar, sino joyas del orden imperial, centros de producción, cultura y lealtad. El corazón de este mini-imperio era Ultramar, un grupo de sistemas estelares gobernados desde Macragge. Ultramar no era solo un conjunto de planetas, era la visión de Guilliman hecha realidad, un modelo de cómo debía ser el imperio. Mientras otras legiones dejaban tras de sí ruinas y miedo, los ultramarines dejaban paz, estructura y futuro. Cada planeta reorganizado bajo sus normas no solo proveía recursos al imperio, sino que se convertía en un bastión frente a la anarquía galáctica. Pero en la cúspide de su poder y gloria, cuando la Legión 13 parecía imparable, se desató la tormenta que cambiaría el curso de la historia para siempre, la herejía de Horus, y en ese cataclismo, ni siquiera el orden impoluto de los ultramarines quedaría indemne. Cuando Horus, el favorito del emperador, se volvió contra su padre y arrastró consigo a la mitad de las legiones astartes, el imperio se sumió en una guerra civil apocalíptica. La herejía de Horus fue un conflicto sin parangón, donde hermanos lucharon contra hermanos, mundos ardieron, y la mismísima existencia del imperio pendió de un hilo. Guilliman y sus ultramarines, por entonces desplegados en los confines del este galáctico, fueron aislados por la traición. Un vasto remolino de disformidad, conocido más tarde como la tormenta de Ruinstorm, se extendió por la galaxia, cortando las comunicaciones y rutas de navegación entre Terra y el resto del imperio. Los ultramarines, pese a su disciplina y fuerza, se vieron incapacitados de acudir en ayuda del emperador. En su lugar, lucharon desesperadamente por defender Ultramar de los traidores y del caos emergente. En Khalt, uno de los mundos joya de Ultramar, se desató el golpe más brutal. Los portadores de la palabra, comandados por Lorgar, hermano de Guilliman, se infiltraron como aliados y atacaron sin advertencia. Fue una masacre. Las ciudades subterráneas de Khalt fueron testigo de uno de los asaltos más crueles y traicioneros de la herejía. Los ultramarines lucharon en la oscuridad, entre túneles colapsados y ruinas en llamas, contra enemigos que invocaban poderes impíos. El ataque en Khalt
No fue una simple traición, fue un intento deliberado de destruir a la Legión 13 desde dentro. Pero fracasó. Aunque gravemente heridos, los ultramarines sobrevivieron. Organizados, metódicos y resilientes, establecieron un perímetro defensivo y repelieron a los portadores de la palabra con una determinación férrea. La batalla de Kalt se convirtió en símbolo del temple inquebrantable de la Legión. Sin poder llegar a Terra, Guilliman reorganizó sus fuerzas y lanzó una serie de campañas para estabilizar los territorios leales del este. Fundó el Imperium Secundus, no por ambición, sino por necesidad. Era una alternativa temporal, una manera de mantener vivo el sueño imperial mientras la disformidad cubría la galaxia. Muchos lo acusaron de querer reemplazar al emperador, pero la realidad era mucho más sombría. Guilliman temía que su padre ya hubiera muerto. Cuando finalmente se reabrieron las rutas de navegación y la verdad emergió, Guilliman marchó de inmediato hacia Terra. Llegó demasiado tarde. El emperador había sido herido mortalmente y confinado para siempre en el trono dorado. Horus había sido derrotado, pero a un coste insoportable. La herejía no solo había fracturado a las legiones, sino que había sembrado una herida eterna en el alma del imperio. Ante la magnitud del desastre, Guilliman tomó una decisión trascendental. Para evitar que otra traición como la de Horus volviera a repetirse, dividió las grandes legiones en capítulos más pequeños, independientes entre sí. Así nació el Codex Astartes, la obra magna de estrategia militar y organización que regiría a todos los marines espaciales leales. Los ultramarines serían los primeros en seguirlo, y muchos otros nacerían de su semilla. Tras la herejía, la galaxia quedó sumida en ruinas. Mundos enteros yacían muertos, legiones habían sido aniquiladas, y la disformidad seguía desgarrando los cielos. En ese panorama sombrío, los ultramarines se alzaron como el pilar más firme del imperio resquebrajado. No solo sobrevivieron, sino que florecieron. Adoptaron el nuevo orden del Codex Astartes con celo absoluto, y desde Macragge reconstruyeron sus fuerzas, formando una red de capítulos sucesores que seguirían sus enseñanzas. Los ultramarines no eran solo guerreros, eran maestros de la administración, diplomáticos y estrategas. En una era donde el fanatismo y la brutalidad se apoderaban de muchas fuerzas imperiales, ellos mantenían la cordura. Ultramar se convirtió en una joya aún más reluciente en medio del caos. Sus planetas prosperaban, sus ciudadanos vivían bajo leyes justas y sus ejércitos protegían tanto como conquistaban. Los enemigos podían atacar sus fronteras, pero jamás doblegar su espíritu. Durante milenios, defendieron la humanidad contra los horrores de la galaxia. Los enjambres tiránidos que devoraban mundos enteros, los necrones que despertaban de sus tumbas de piedra, y los sirvientes del caos que seguían conspirando desde la disformidad. Los ultramarines siempre estaban presentes, un símbolo de disciplina, pureza y propósito. Cada batalla librada, cada mundo salvado, era testimonio de la voluntad de Guilliman. Y sin embargo, el destino aún guardaba una carta inesperada. 10.000 años después de su aparente muerte, Guilliman regresó. Las fuerzas del caos habían alcanzado nuevas cotas de poder y el imperio parecía al borde del colapso. Fue entonces cuando Belisarius Caul, el archimago del Adeptus Mechanicus, reveló su más audaz creación, los Primaris Marines. Más altos, fuertes y resistentes, encarnaban la visión perfecta de lo que los Astartes debían ser. Y en medio de ese despertar tecnológico, el propio Guilliman fue revivido gracias a la tecnología arcana de Caul y la ayuda de aliados inesperados. El regreso del primarca no solo alteró la balanza de poder, sino que encendió una nueva llama de esperanza. Guilliman asumió el título de señor comandante del imperio. Reorganizó la defensa de Terra y lanzó la cruzada Indomitus,
una campaña gigantesca para reconquistar los mundos perdidos en el nuevo cataclismo galáctico, la Gran Fisura. Una grieta de disformidad partía la galaxia en dos, pero donde otros veían desesperanza, los ultramarines veían deber. Ahora con su primarca al frente, los ultramarines viven una nueva era dorada, pero no exenta de oscuridad. Sus filas incluyen marines primaris, y su doctrina, aunque aún firmemente codificada, comienza a adaptarse a los nuevos tiempos. Viejos enemigos resurgen, nuevas amenazas emergen, pero el espíritu de Macragge sigue siendo inquebrantable. La historia de los ultramarines es la historia del deber absoluto, del equilibrio entre guerra y civilización. Son más que soldados, son el ideal de lo que el imperio podría haber sido. Y mientras Guilliman camine entre los vivos, su legión, aunque fragmentada en capítulos, sigue unida por un legado inmortal. Ser la luz en medio de la galaxia oscura, los verdaderos hijos del emperador.